Qué bendición, hermanos, llegar hasta este día. Ya estamos en diciembre. A ver si pueden bajarle, por favor. Estamos ya en diciembre y en el último mes del año, por la gracia de Dios. Y bendecimos su santo nombre porque Él ha sido tan bueno, ¿verdad? De hecho, ah, la verdad es que respecto a compartir la palabra del Señor, cada domingo procuramos buscar al Señor y ver qué es lo que Él quiere que compartamos. Y entonces hay algo que el Señor puso en mi corazón para este domingo y el otro, que es el último del año, y quiero compartirle acerca de la bondad de Dios. Porque Él ha sido bueno. Amén. Él ha sido bueno. Y mire usted, hermano, lo que incluye el asunto de la bondad de Dios. Normalmente cuando uno da testimonio de algo, de alguna respuesta de Dios a la oración, de una bendición que hemos recibido, yo sigo escuchando a mucha gente que dice, le quiero agradecerle a Dios porque Él ha sido bueno. Y en los últimos meses yo he pensado, decimos Dios ha sido bueno y luego contamos algún beneficio que nos hizo. Y entonces eso me ha llevado a preguntarme, bueno, ¿y si Él no hubiera contestado positivamente? ¿Qué diríamos de Dios? Él es bueno, hermanos. En su esencia, Él siempre es bueno. Es su naturaleza, porque Él es Dios. Si Él dejara de ser bueno, quítale un poco los agudos, por favor. Si Él dejara de ser bueno, hermanos, dejaría de ser Dios. Porque Él es Dios, porque en esencia, en su naturaleza eterna, Él es bueno. Y la bondad de Dios es una de las características más brillantes en la Escritura. Resplandecen como una gema, como una piedra preciosa. Así que no serían suficientes 2 domingos, pero quiero dedicar estos 2 domingos con la ayuda de Dios a hablar de su bondad para con nosotros. Pero la bondad de Dios, hermano, tiene diferentes aspectos. Y quiero abordar algunos de ellos como dije, este domingo y el próximo con el favor de Dios. Y uno de ellos está ahí en el Salmo 27. Este salmo es un salmo hermoso. Dice al inicio, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos, ¿qué? Aunque un ejército acampe contra mí. Y mire, hermano, lo que estamos viendo aquí es lo que produce la bondad de Dios. El primer versículo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si lo piensa bien, la bondad de Dios produce en nosotros seguridad, ¿verdad? Produce la confianza. Si Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y confiar en la bondad de Dios también incluye que uno puede estar bien aunque haya obstáculos. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La bondad de Dios produce, ¿qué? Confianza en nosotros. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Léanlo conmigo. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué más produce la bondad de Dios? Produce que yo le busque. Porque cuando probamos su preciosa bondad, su infinita bondad, ¿a qué nos conduce eso? A amarle, a buscarle, porque hemos probado la delicia de su bondad. Hemos probado el beneficio de su bondad. Así que, por eso la resolución del salmista es una cosa. He demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cada cuándo? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora, ¿qué más produce la bondad de Dios? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. El hecho de que Dios es bondadoso, hermano, no excluye que habrá días difíciles. ¿Qué es lo que leemos aquí? Él me esconderá en su tabernáculo, ¿cuándo? ¿Cuándo? En el día del mal. Así que habrá días así, hermano.
Pero lo que Él ha prometido es que nos va a guardar. Él me esconderá en su tabernáculo, en su presencia, en el día del mal. Me ocultará ¿en dónde? En lo reservado de su morada. Y mire, ¿quién va a entrar ahí? ¿Quién va a entrar a lo reservado de Dios para arrebatarnos? Como dice el libro de Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Esa seguridad que produce su bondad. Y dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Qué produce la bondad de Dios? Nuestra alabanza a Él. La gratitud de nuestro corazón. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Qué produce la bondad de Dios? Que oremos a Él, porque Él es nuestro sustentador y proveedor. Un corazón que ha probado la bondad de Dios es un corazón que no deja de buscarle, porque no hay nada comparado en la vida, hermano, que aprobar las bondades y misericordias de Dios. Amén. Así que, dice el verso 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Ahora, cuando dice no apartes con ira a tu siervo, aquí hay algo. Tenga paciencia, no me olvide de pedirle que se siente. Pero dice, no escondas con ira a tu siervo. Pero ¿cómo es que el Salmo dice, no escondas con ira, no apartes con ira a tu siervo? Si Él es bueno, entonces hay días o hay temporadas que Él puede enojarse. Sí, hermano, por supuesto que sí. Todo eso está aquí en el Salmo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Hay esa promesa. Otra vez las pruebas, pero la confianza que produce la bondad de Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y otra vez las pruebas que están ahí en la vida. Pero, hermanos, la bondad de Dios es tan maravillosa que mire usted lo que dice el verso 13. Hubiera yo desmayado, léalo conmigo el 13 por favor. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hace años en León conocí a un hombre, era gerente de una empresa, gerente de Kenworth, los que ven los tractocamiones Kenworth. Lo conocí porque estaba buscando trabajo para conseguir seguro cuando Lili iba a nacer y los pastores no teníamos seguro, no teníamos derecho a tener seguro social, así que yo tuve que buscar un trabajo aparte para obtener el seguro y que ahí se aliviara mi esposa, que estaba embarazada de Lili. Y Dios me dio la oportunidad de testificarle a este hombre. Y cuando estaba hablando del evangelio a este hombre, un hombre brillante, él me dijo, ¿sabes qué no me gusta de los cristianos? Porque como era gerente de una empresa grande, tenía ahí como 100 trabajadores. Algunos de sus trabajadores lo habían invitado y le habían hablado y todo eso, pero me dijo, ¿sabes qué no me gusta de los cristianos? Y le preguntó qué, y él dijo, siempre dicen, cuando hablan de las cosas buenas, dicen que eso lo tienes que esperar hasta que te mueras. Que lo bueno va a estar en el cielo, que aquí no. Y él me preguntó, pero ¿y el aquí y el ahora? ¿Por qué los cristianos siempre hablan de las cosas buenas que les pueden suceder hasta que se mueran, hasta el cielo? Y yo le dije, no sé quién te dijo eso, ni sé cómo te lo dijeron, pero mire lo que dice este salmo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová cuando me muera en la tierra de los vivientes. Y hermano, sé que el cielo será maravilloso. No sé qué tanto. Dice la escritura, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. No podríamos ni imaginarlo, pero todo es allá. ¿No hay aquí algo? Es lo que dice el texto. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. De eso quiero hablarle esta noche y el domingo próximo, si Dios permite. Pero acompáñeme a orar. Padre,
bendice tu palabra, es bendita, bendícela aún más. Tu Espíritu Santo, tu bendito Espíritu Santo, bendiga cada corazón a través de tu palabra. Por tu causa y por causa de los que oyen te lo suplicamos. Amén. Y leí el 13, léalo una vez más conmigo, por favor. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y el 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Tome su lugar, por favor. Le dije que hay muchas vertientes en este asunto de la bondad de Dios. Y mire, una cosa que el Señor puso muy clara en mi corazón es esta. Lo mejor será para nosotros, hermanos, que al acercarnos al fin de año, nuestra relación con Dios esté bien. Es decir, Él ha sido tan bueno, hermanos, que no vale la pena y no merece nadie llegar al fin de año con una conciencia intranquila. Amén. Mire, le doy un ejemplo. Fui al médico y él me dijo, hace mucho que no le mando exámenes, ¿verdad? Los análisis, el perfil de lípidos, la química sanguínea, todo eso. Y entonces dijo, le voy a dar la orden, y me la dio para principios de enero. Y cuando me la dio para principios de enero, yo me acordé del antiguo doctor que estaba ahí, que ya se jubiló, ya se pensionó. Y él decía, en enero yo nunca ordeno análisis. ¿Sabe por qué? Por todos los excesos de diciembre. Dice, todo el mundo está asustado cuando ve los resultados. Así que yo nunca lo hago en enero. Pero este médico ahora, él es muy especial. Él no acepta contradicciones de ningún tipo, ni sugerencias. Él es de los que uno le dice, ¿y ese medicamento por qué me lo voy a tomar, doctor? Porque yo digo, nada más. ¿Y cuánto tiempo, doctor? Cuando yo le diga. Nada más, así que no había ni para qué averiguar. Pero mire, hermanos, mi punto es este, cuando lo menciono, que luego hay gente que dice, no me quiero hacer análisis porque sospecho que voy a salir muy mal. Pero siempre le digo, pero es mejor que te enteres, ¿no? ¿O no? Es mejor que te enteres. Me van a hacer este y este otro análisis y no quiero ir. Pero el problema que revelen los análisis ya está ahí. ¿Eso no se va a arreglar porque escondas la cabeza o porque te niegues a hacerlos? El análisis solo revela cómo estás. Así que esa es una buena noticia, porque si encuentras que traes niveles muy altos de lo que sea, triglicéridos, colesterol, glucosa, lo que sea, es correcto que alguien te diga sí o no. Porque entonces, ¿cómo es que te vas a cuidar? ¿Cómo es que vamos a bajarle a los excesos de diciembre? Si no nos damos cuenta que estamos mal. En la vida espiritual, porque ese es un asunto médico, pero en la vida espiritual, hermanos, también nosotros como pastores, uno tiene una responsabilidad delante de Dios de decir, hace mucho que no nos examinamos, ¿verdad? Esta noche lo haremos. ¿Sabe por qué? Porque la bondad de Dios, mire, ayúdeme a repasar el fruto del Espíritu, que está en Gálatas capítulo 5, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora le explico. Ahí hay dos palabras que se parecen mucho, benignidad y bondad. No voy a entrar en cuál diferencia hay entre una cosa y otra, pero está ahí la benignidad y la bondad de Dios. Y entonces son muy parecidas, son, no sé si decirle como hermanas. Pero, ¿sabe? Quiero enfocarme en esta noche, con el favor de Dios, en este asunto de a dónde nos guía la bondad y la benignidad de Dios. Vaya conmigo, por favor, al libro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. ¿Ya lo encontró? Leo desde el verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, ¿qué dice? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas,
hacen lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Mira el 4. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía? ¿A dónde? Al arrepentimiento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire, es lo mismo de lo que mencioné hace un momento. Cuando uno se hace análisis y los análisis solo van a revelar lo que está ahí, porque a veces incluso uno escucha, ¿verdad? Que gente dice, me fui a hacer análisis, oren que todo salga bien. Bueno, va a salir según como fuimos de excesivos, ¿no? Eso van a revelar. Los análisis no hacen magia, solo revelan cómo es que comimos. ¿Qué es lo que comimos? ¿Cómo es que se condujo nuestro dominio propio? Pero insisto, es saludable, porque si uno se da cuenta que algo anda mal, tiene tiempo de tomar medidas para mejorar, ¿sí o no? Ahora, cuando espiritualmente, mire, en una empresa, hermano, en una empresa, las auditorías son detestables para mucha gente, porque son tan exigentes, tan minuciosas, tan requisitosas. Hay muchas empresas que cierran por unos días para poder hacer su auditoría a conciencia. Y cuando son auditores externos, eso le molesta más al dueño, a los que dirigen la empresa. Pero es necesario, ¿sí o no? Porque eso nos hace darnos cuenta. ¿Cómo va la empresa? ¿Está teniendo pérdidas o está teniendo ganancias? Y cuando alguien no quiere malas noticias y evita la auditoría, un día se va a dar cuenta de repente, como pasó en AMSA, que se va a dar cuenta que está quebrado. Pero hermanos, espiritualmente, que ese es nuestro asunto, espiritualmente examinarnos delante de Dios es saludable. Eso hacían los hombres y mujeres de Dios en la antigüedad. Si hacían una auditoría minuciosa, lo que hacían es salirse de la rutina, salirse de la ciudad, tomar unos días de su trabajo, porque eran hombres que tenían trabajo, como Carlos Finney, se apartaban y se hacía una auditoría, iban y estaban en un tiempo solo con su Biblia y su Dios, examinándose a sí mismo. La oración de ellos por años, toda su vida, cada de vez en cuando, frecuentemente, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Eso les mantenía la vitalidad espiritual y para nosotros es saludable. Y ahora que estamos a punto de terminar el año, qué mejor gozo que terminar el año bien con Dios, como dice el himno, estoy bien con mi Dios. Amén. Gracias por su entusiasmo. Pero eso es saludable, más allá de si a usted le agrade o no, es saludable. Y es un deber espiritual para la vida de todos, porque eso nos lleva a tomar decisiones. Como dice la Escritura, grandes resoluciones del corazón. Si no, no hay manera de que uno lo sepa hasta que se encuentra en bancarrota, en quiebra. Como le pasó a algunos, como el caso del rey Saúl. Así que, ignoras, dice el texto, que su benignidad o su bondad te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento, hacia allá nos guía. Por esa razón, hermanos, es por esa razón que, mire, ha leído las cartas de Apocalipsis capítulo 2 y 3, las cartas a las 7 iglesias. Vaya conmigo, hagamos un repaso rápido ahí, por favor. ¿Por qué son 7 cartas? Bueno, Dios así lo diseñó, pero algunos de los estudiosos de estas cartas del libro de Apocalipsis insisten en que esas 7 cartas reflejan el estado de la iglesia de una o de otra manera, alguna de esas iglesias. No solo reflejan el estado espiritual de la iglesia en algún momento de su vida, sino que reflejan también el estado de nuestra vida espiritual. Así que, no vamos a verlas todas, por supuesto, pero alguna que está de las cartas a las 7 iglesias. Si está conmigo, mire lo que dice Apocalipsis 3:14. Y no vamos a leer toda la carta a la iglesia de Sardis, que es esta. Apocalipsis 3, no, perdón, a ver, déjeme ver. Aquí está, el mensaje de la Odisea. Apocalipsis 3:14 en adelante. Síganme con su vista, por favor. Y le insisto, antes que leamos, vamos a leer el mensaje a 3 iglesias. La idea es esto, hermanos. Es como cuando nos estamos parando frente a un espejo. Escúcheme acá, por favor, antes que siga leyendo. Esto es como pararnos frente a un espejo y vernos. ¿Tiene usted miedo a eso? ¿Le teme a eso? Es como pararnos frente a un espejo y vernos cómo estamos.
¿Es saludable eso? Es saludable. Porque cuando alguien se para frente a un espejo, descubre si está sucio, descubre si le hace falta un baño, descubre si la ropa que trae no está bien, descubre lo que haya que descubrir. Mejor que lo descubra usted frente a su espejo y no que alguien le diga, oye, vienes mal, traes abotonado diferente a los botones donde no van y eso. Oye, están mal porque cualquier cosa, ya le iba a decir algo, pero no. Así que mejor que el espejo nos lo diga. Piense en la lectura de estos pasajes como si estamos parados frente a un espejo. Amén. Y cuando lo lea, léalo conmigo como con ese corazón que se dice, ¿con qué mensaje me identifico yo? Amén. Capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel. ¿Y qué? Verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, ese es el problema, es un problema grande, hermano. No sabes, no se da cuenta. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Son muchos calificativos negativos, ¿no le parece? Pero no sabe. Ese es el problema. ¿Y por qué? ¿Se da cuenta por qué no sabe? Es la empresa que nunca se hizo una auditoría. Es el paciente que nunca fue a hacerse análisis. Por eso no sabe. Es la persona que nunca se puso frente a un espejo para darse cuenta. No sabe. ¿Por qué? Porque no se ha examinado a sí mismo. Por eso era la oración del salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y ese es el problema, no sabes. Como Sansón. Esta vez, dijo en el regazo de Dalila, esta vez me escaparé como las otras veces. Y él no sabía, palabras tristes, él no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Terrible noticia es andar mal, pero peor noticia es andar mal y no darse cuenta. Esa es mi labor, aunque no sea popular. Esa es nuestra labor. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, mira el 19. Yo reprendo y castigo, ¿a quién? A todos los que amo. ¿Esta es una buena noticia o es una mala noticia? Es buena, pero ya leyó todo. Reprendo, ¿y qué? Y castigo. ¿A quiénes? Esa es la razón de la reprensión bíblica. Y hermano, y esa es la reprensión y esa es la motivación de este mensaje. Es por amor. Es porque amo esta iglesia entrañablemente. A cada uno. Y es porque Dios nos ama. Reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué? Arrepiéntete. Recuérdese de Romanos capítulo 2. ¿Ignoras que su bondad, que su benignidad te guía al arrepentimiento? Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos sabían este texto de memoria? ¿Cuántos lo han usado cuando testifican a las personas? ¿Verdad que lo usamos para el inconverso? ¿Y sabía usted que aquí no está citado para el inconverso? Es para el creyente. Porque al final, en el verso 23, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a 22, perdón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mire qué interesante. Mire acá lo que le digo, hermano, por favor, el verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿alguien me puede explicar eso?
¿Por qué le dice a una iglesia o a un grupo de creyentes, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él? ¿Por qué él está afuera? Si es una iglesia. Piénselo. ¿Por qué le dice a una iglesia esta clase de palabras? Yo estoy a la puerta y llamo. Estaba afuera. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Cuál puerta? Corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿A quién invitas a cenar? ¿A cualquiera? No, no a cualquiera. Y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo es que a una iglesia se le puede decir, el Señor le puede decir que lo tiene afuera? Pues es lo que está aquí. Aquí sí conviene preguntarnos como los discípulos en la última cena: ¿seré yo, maestro? ¿Sabe quién fue el único que no se preguntó eso? Judas. Esa es una de las cartas. Mire otra conmigo, capítulo 3, versículo 1 al 5. La iglesia de Sardis. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Mire qué frase tan terrible. Tienen nombre de que vives y estás muerto. Hace años, allá en León, un pastor amigo mío de una iglesia metodista me invitó a predicar. Y yo nunca había estado en su iglesia. Nos conocimos por la alianza de pastores. Y bueno, me invitó a predicar. No recuerdo el tema que compartí ese día, después de un tiempo de oración, pero lo anoté, lo escribí y quería llevar hojas para cada quien, una hoja con el tema. Así que le pregunté al pastor: ¿cómo cuánta gente hay en la iglesia, hermano? Y le expliqué la razón de la pregunta para llevar material que compartir. Y él me dijo: pues en la lista de membresía son como 250. Ok. Bueno, me fui preparado para eso. Y cuando llego ahí a las 9:30 de la mañana, él me dijo que a las 10 llegué. Y como a las 10 de la mañana, justo cuando ya era hora de iniciar, estaba el pastor y su familia y como 3 personas. Al final llegaron, pero una cantidad como la quinta parte de lo que me dijo. Y yo pensé que tal vez sucedía lo que sucede en muchas partes cuando les preguntan: ¿eres cristiano? Oh, sí, yo tengo membresía en tal parte, incluso tengo credencial. Tiene nombre de que vives y estás muerto. ¿Puede alguien tener membresía en una iglesia y no en el libro de la vida? Sí, hermano. Nosotros tenemos que examinarnos a la luz de este espejo. Sé vigilante, versículo 2, y afirma las otras cosas que están, ¿para qué? Para morir. ¿Puede usted ver algo más patético, hermano? Si le pone atención al texto, dice el versículo que leímos: tiene nombre de que vives y qué, y estás muerto. Pero en el versículo siguiente dice que todavía hay cosas que están para morir. Que alguien me explique. Tiene nombre de que vives y estás muerto. Y luego dice: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Estás muerto, pero hay cosas que van a morir todavía de ti. Sé vigilante, versículo 2, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Por qué la amonestación? Porque Dios está diciendo: te estoy dando tiempo, te estoy dando tiempo. Pero si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es el problema, que uno no sabe. Uno no puede vivir posponiéndolo, porque no sabe. Otra de las cartas aquí en Apocalipsis habla de una mujer
que estaba haciendo mal, una profetisa llamada Jezabel, y dice, le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse. Y luego lo tremendo dice, he aquí que a sus hijos heriré de muerte. Eso es lo tremendo, hermanos, que a veces la gente dice, pero es mi vida, yo sabré, y si hago mal, pues yo llevaré las consecuencias. Es que no solo es uno, hermano. Si el varón es juzgado y dañado por el juicio de Dios, ¿solo él lo llevará? No, también la esposa y también los hijos, por lo menos. Si la mujer es afectada por el juicio de Dios, ¿solo ella sufre la consecuencia? No. Es que ese es el problema, no somos una isla. Estamos rodeados de gente, y más cuando somos familia. Así que, por eso dice, sé vigilante y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabes a qué horas vendré sobre ti. Ignoras, dice Romanos 2, que su benignidad te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. A eso nos guía. Capítulo 2. Capítulo 2 de Apocalipsis. Versículo 2 al 5. El mensaje a Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire, aquí está elogiando a la iglesia de Éfeso, porque eso es un elogio. Y continúa, versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, ¿y qué más? Has trabajado arduamente. No solo trabajó, pero trabajó arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, aquí está otra interrogante. ¿Cómo puede alguien que puede haber sufrido por el Señor, trabajar arduamente por Él y ha tenido paciencia y ha examinado a algunas personas que andan mal y los ha encontrado mentirosos? Todo el cuadro parecía hablar de una iglesia ejemplar, pero dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Ya no lo amas como al principio. Ya no está ese fuego del amor de Dios en el corazón. Ya no es igual que al principio, cuando te enamoraste de Él. Hay un pasaje, ya no lo vamos a buscar en el Antiguo Testamento, donde Dios habla de cuando rescató a Israel y lo sacó de Egipto. Y entonces dice uno de los profetas más adelante cómo era ese enamoramiento al principio, pero luego se volvió atrás. Se olvidó de Él. Muy pronto se olvidaron de Él. Y aquí el texto, no sabemos cuánto había pasado, cuánto tiempo, pero dice que has dejado tu primer amor. Y tengo eso contra ti. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré, ¿qué? Tu candelero de su lugar. Mire lo que dice el texto. Recuerda, por tanto, ¿qué? ¿De dónde has caído? ¿Se acuerda cuando Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo? Y cuando ellos estaban haciendo los sacrificios y no hubo respuesta de Baal, y entonces le tocó el turno a Elías. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Reparó el altar que estaba caído, y en ese altar ofreció el holocausto. Primero reparó el altar. Y aquí dice el texto, recuerda por tanto de dónde has caído. Uno tendría que examinarse. Si encuentra que, escúcheme, si encuentra que ha perdido su primer amor, que ya no ama al Señor como al principio, que ya no se deleita en Él, tiene que recordar de dónde. O si tiene nombre de que vive, pero sabe que está muerto en cuanto a la vida de Dios, en cuanto a las cosas espirituales. O si ni siquiera se da cuenta que leímos la primera carta, que eres un miserable y pobre y ciego y desnudo, y no sabe. Recuerda de dónde has caído. Y dice, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti. Vendré pronto a ti. Lo que está diciendo el texto es que Él nos da un tiempo nada más. ¿Se acuerda la historia que contó Jesús donde dice que el hombre vino a ver una higuera y no tenía fruto? Y le dijo al cuidador de la higuera, hace 3 años que vengo a esta higuera y no da fruto, quítala para que inutiliza también la tierra. Y el cuidador le dijo, Señor, permíteme, ¿cuánto?
1 año. Y entonces si no da fruto, la quitarás. ¿Cuánto tiempo es que dura la paciencia de Dios? No lo sabemos. Pero lo que dice el texto aquí, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué es un candelero? Es algo que sirve para iluminar. Dejarás de ser luz. Es lo que dice el texto. Así que nos detenemos ahí con las cartas, pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Se parece algo a nuestra vida de esto? Nosotros tenemos que examinarnos delante de Él. Ahora, escuche lo que le digo. Deje de leer su Biblia, por favor, y mire acá. Antes de traerle esto, yo me senté delante de las Escrituras mucho tiempo en estos días. Y estuve llorando no sé cuánto tiempo. No solo por esto, sino por algunas otras que encontré ahí que nos llevan a examinarnos a nosotros. Y uno no puede defenderse de Dios, hermano. Uno no puede. ¿Cómo le vas a convencer? No, Señor, porque es que no fue así. Es que déjate explico. Pero ¿qué le va uno a explicar al Señor? ¿Cómo se va a justificar? En el libro de Job dice, ¿cómo me justificaré delante de Dios? Y dijo Job, mi mano pongo sobre mi boca. 1 o 2 veces hablé, pero no hablaré más. Habla tú, Jehová. Tú habla, tú me enseñarás y yo escucharé. De oídas te había oído, dijo al final, pero ahora mis ojos te ven. Pero escuche, cuando él dijo mis ojos te ven, dice, por tanto me arrepiento en polvo y en ceniza. Examinarnos sinceramente delante de Dios probablemente provocará lágrimas y dolor del corazón. Pero eso es dulce, hermano. Porque usted tiene que saber que la Biblia dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Y el libro de Hebreos dice que el Señor azota y castiga a todo el que toma por hijo. Pero algo maravilloso, hermano, es cuando esa reprensión viene en privado. Cuando Él lo hace ahí en la comunión con Él. Ahora, ¿por qué tengo que hacerlo ahora? Porque probablemente han pasado meses o no sé si años en algunos casos en que no hace este saludable, doloroso pero saludable ejercicio que está diseñado para los hijos de Dios. Así que ¿con cuál iglesia se identifica? Ese es el momento entonces de volver al primer amor. ¿Cuáles son las consecuencias de dejar la bondad de Dios y no volver a ese primer amor? Mire, una de las consecuencias puede ser que uno pierda la unción de Dios, pierda su unción. Hay una lección tremenda, hermano, que a mí me hizo llorar también porque era un lamento de David porque murió su amigo Jonatán. Pero en la endecha dice cosas muy tremendas. ¿Cómo han caído los valientes? Pero hay una frase a propósito de eso, de que cuando si dejamos la bondad de Dios y la menospreciamos, que nos guía al arrepentimiento, y no tomamos en cuenta eso, una de las cosas que pueden suceder es que uno puede perder la unción de Dios, la bendición de Él sobre nuestra vida. Y quiero que vea esa frase conmigo, en la endecha del rey David sobre Jonatán y su padre Samuel. Busque conmigo, por favor. Segundo de Samuel capítulo 1, por favor. Segundo de Samuel capítulo 1. Segundo de Samuel capítulo 1, versículo 19. ¿Ya lo encontró? Leo desde el 17. ¿Tienen ese video listo, muchachas? Por favor, en un momento más lo pondremos. 17, 1:17, segundo de Samuel. Y endechó David a Saúl
y a Jonatán su hijo con esta endecha. ¿Qué era una endecha? Era un canto doloroso, normalmente se usaba cuando alguien había muerto, era un canto de lamentación. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y el endecha dice, verso 19, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl. David estaba llorando por su amigo y por su padre, aunque su padre lo persiguió. Pero su lamento es por esto. El escudo de Saúl, ¿qué más dice la frase que sigue? Como si no hubiera sido ungido con aceite. Subraya esa frase si puede. Como si no hubiera sido ungido con aceite. ¿Sabe qué significa en el Antiguo Testamento el aceite? El Espíritu Santo. Cuando las personas eran ungidas con aceite y eran ungidos los profetas, los reyes y los sacerdotes. Pero la unción sobre ellos simbolizaba la llenura del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y de hecho, la historia de Saúl nos dice que en uno de los capítulos de su vida, el Espíritu Santo cayó sobre Saúl y estaba profetizando. Y entonces la gente decía, ¿también Saúl entre los profetas? Pero Saúl ofendió a Dios, menospreció la bondad de Dios, que lo puso como rey sin merecerlo. Y él no correspondió a la bondad de Dios. Y llegó un tiempo donde el Espíritu de Dios se apartó de él. A pesar de la unción, se apartó de él y él terminó al final consultando a una adivina, a una bruja. ¿Y sabe por qué la consultó? Porque Dios ya no le contestaba. No le contestaba. Lo consultó por Urim y por Tumim. Tampoco le voy a explicar qué significa eso ahora porque el tiempo pasa. Pero lo consultó y Dios no le contestaba. ¿Por qué? Porque Saúl lo había ofendido. Y la unción que había caído sobre él, la preciosa unción como primer rey de Israel, quedó en nada. Y entonces David se lamenta, dice, murieron como si no hubieran sido ungidos con aceite, como si Saúl no hubiera sido ungido con aceite, porque note que aquí se está refiriendo a Saúl, no está hablando de Jonatán, porque Jonatán no fue ungido Saúl como rey. Ahí dice el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Verso 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. Y el versículo 27 al final, ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Pero en medio de toda esa endecha, de toda esa lamentación, lo que el Señor grabó en mi corazón fue esa frase: el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite. ¿Y dónde quedó la unción? ¿Dónde quedó el precioso simbolismo del Espíritu Santo derramado sobre su vida? Quedó en nada. Ese es un peligro. La benignidad, la bondad nos guía al arrepentimiento, pero cuando no nos arrepentimos y no escogemos examinarnos delante de Dios, si Saúl hubiera hecho eso, examinarse delante de Dios y arrepentirse cuando encontrara que se estaba apartando del Señor, que había dejado su primer amor, o que tiene nombre de que vive y está muerto, si no hizo eso y menospreció la bondad de Dios que le guiaba al arrepentimiento, terminó así, muerto de manera triste. Y ahí terminó su historia. Y no es la única historia, hermano. Hay muchas historias así, de gente que terminó mal, como si no hubieran sido ungidos por Él. Hay una historia en un video que quiero que escuche, por favor. Muy corta, dura tal vez unos 4 minutos. Y la hermana porque es una mujer que cuenta la historia, hizo una canción de ella. Y
Aún si no le agrada mucho la voz que sea muy melodiosa, pero ponga atención al testimonio de ella y a la súplica después. Escúchela, por favor, y enseguida terminaremos. ¿Tiene volumen? Toda la pantalla, por favor. Hola, tengo una curiosidad. ¿Tú eres la joven que hace 3 meses iba a mi casa a hablarme de la palabra de Dios? Sí, ¿por qué? Digo, tú me excusas, pero de verdad que no pensaba verte en estos lugares, de la forma que tú me hablabas de Dios. Recuerdo cuando andaba con los pies descalzos, doquiera caminaba frente a tu presencia. Recuerdo cuando oraba cada madrugada, con lágrimas mojaba en llanto mi almohada. Hoy vengo a confesarte todos mis pecados, vengo a buscar tu rostro y humillarme ante tu altar. Hoy quiero sentirte como ayer, tu espíritu fluya por mi ser. Jesús, sentir el fuego y la pasión. Quiero poder divino hoy. Hoy quiero sentirte como ayer, que fluya tu gracia y tu poder. Vengo a sumergirme en oración, solo quiero pedir, devuélveme la unción. Recuerdo los momentos que pasamos juntos. Hablabas a mi vida a cada segundo. Hoy vengo a confesarte todos mis pecados. Vengo a buscar tu rostro y humillarme ante tu altar. Hoy quiero sentirte como ayer, tu espíritu fluya por mi ser. Deseo sentir el fuego y la pasión. Quiero poder divino hoy. Yo quiero sentirte como ayer, que fluya tu gracia y tu poder. Vengo a sumergirme en oración, solo quiero pedir, devuélveme la unción. Dame un nuevo corazón, que solo quiera oír tu voz y que te ame tanto, tanto y no se aparte de ti. Hoy quiero sentirte como ayer, quiero sentir tu fluya por mi ser. Jesús, sentir el fuego y la pasión. Quiero poder divino hoy. Hoy quiero sentirme como ayer, que fluya tu gracia y tu poder. Vengo a sumergirme en oración. Solo quiero pedir que me devuelvas la unción.
Yo espero que el Señor haya hablado a algún corazón esta noche, algún corazón sencillo, de esos corazones que no buscan justificarse. El viernes, ¿cuándo cumplió años hermana Lucía? ¿Viernes? Terminamos la presentación del coro y la hermana nos invitó para cenar en su casa con su familia. Y mientras cuento esto, voy a pedir que los muchachos del grupo pasen, por favor. Hace mucho que no hago una invitación al altar. Esta noche la voy a hacer en el nombre del Señor. Mientras ellos pasan y se acomodan, le cuento esto. Le dijimos a la hermana, sí iremos, solo nos vamos a tardar porque aquí teníamos a Emilio en casa. Vinimos por él y lo llevamos a entregar y luego nos fuimos allá y la historia corta es que llegamos a casa a medianoche, como a las 12, y yo me acosté como a la 1 de la mañana y estaba muy cansado. Así que fue algo anormal que el Señor me despertara como a las 3 de la mañana y ya no me dejó dormir. Y Él trató conmigo. Ya no me dejó dormir hasta el amanecer. Vi el amanecer y Él confrontó mi vida, hermano. Pero tengo claro que sería saludable también que el resto de ustedes, como todos nosotros, nos hagamos un examen, una auditoría interna, una auditoría espiritual del corazón. ¿Cómo está mi corazón? Al llegar a este año estamos agradecidos con Dios por su misericordia y su bondad, pero sí será saludable que en las auditorías, mira, la gente ve los números. Hay gente que supone que va bien porque hay muchas ventas y todo eso, pero también hay muchos gastos. Y hay gente que supone, no, pero voy bien. Y la auditoría, que es muy fría, revela al final, los números son muy fríos, pero no mienten, que está teniendo pérdidas. Así que una auditoría espiritual es examinarnos. Y mire usted, antes de dar el lugar para que los muchachos nos guíen en una alabanza, mientras, si usted gusta, puede venir al altar, o puede, si no quiere venir al altar, puede buscar un lugar ahí donde está y arrodillarse delante de Dios y hablar con Él. Y hay un caso en la Biblia, le decía el apóstol Pedro, usted sabe que él negó a Jesús, y el capítulo 21 de Juan dice que cuando él negó a Jesús salió fuera y ¿qué? Lloró amargamente. Pero la parte hermosa es que Jesús no se rindió con él, hermano, y Jesús lo buscó. Juan capítulo 21 dice que ¿sabe qué? Lo que pasa, le digo, que no solo pierde uno la unción, sino el llamado. Porque el capítulo 21 de Juan dice que un día estaban ahí reunidos después que el Señor resucitó, pero Pedro lo había negado. Y entonces, ¿usted sabe qué dijo Pedro a los demás? A pescar voy. ¿Qué significa a pescar voy? ¿Qué hacía Pedro antes de que el Señor lo llamara? Era un pescador. Jesús le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. Pero como Pedro negó a Jesús, lo negó, él pensó, ya, fallé, reprobé. El Señor no querrá tener nada que ver conmigo. Voy a hacer lo que hacía antes, a pescar voy. Terrible cosa, pero más terrible que los demás le dijeron que vamos a pescar contigo, que nuestro ejemplo arrastra a los demás. Él quería regresar a su antigua vida. No, probablemente alguien dirá, pero no era su antigua vida de pecado. Iba a trabajar, sí. No es que estaba dejando la vida cristiana tal vez, pero su llamado. Que el Señor no lo llamó a eso. Y entonces el Señor se manifiesta ahí, ¿se acuerdan? No habían pescado nada, les dice que echen la red a la derecha y sacan multitud de peces. Pero Juan le dice a Pedro, es el Señor, y entonces Pedro se ciñe y se va nadando, y cuando llegan a la playa encuentran que el Señor tenía brasas puestas y les había preparado, y Él les preparó no sé si era almuerzo, desayuno, comida o cena, no importa, les preparó la cena. ¿Se da cuenta?
¿Se da cuenta del cuadro? Pedro lo negó, pero los demás lo abandonaron, lo dejaron solo. Y él viene y les prepara la cena. ¿Qué es eso? Es la bondad suya. Y que no se rinde. No se rinde. Pero después que comen y disfrutan esa comida y no se atrevían a decirle nada, ninguno se atrevía a decirle nada. ¿Sabe por qué? La conciencia culpable, ¿verdad? Saben que lo abandonaron, que lo dejaron solo, y Pedro sabe que lo negó. Y entonces el Señor toma a Pedro, que parece que era el que se sentía más mal, lo toma aparte y le hace una pregunta: ¿me amas más que estos? No te la pregunta: ¿me amas más que estos? No es si me amas como ellos, más, porque a él le iba a usar más. Y finalmente Pedro dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. El llamado ahí está. Solo bastaba el arrepentimiento. Pero mi punto es este: el Señor no se rindió. Tampoco se ha rendido con usted, hermano. Tampoco se ha rendido conmigo. Y eso es otra vez la bondad de Dios. Así que mientras los muchachos nos guían en el tiempo de adorar al Señor, el canto dura, no sé, tal vez 4 minutos o 5, no lo sé, pero ese tiempo es un tiempo para que usted hable con el Señor. Si quiere venir al altar, puede venir. O si quiere ahí en su lugar arrodillarse, hágalo. Pero este tiempo es sagrado. Es sagrado. Es un tiempo entre usted y el Señor.